365 días al encuentro con la palabra de Dios. Día 19. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas. Renueva el alma de este pueblo tuyo, que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias sé descanso, en su lucha tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. De la carta a los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, saludamos a las iglesias de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes, y ahora les vuelvo a repetir: el que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre, y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia, y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea y que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Del libro del Génesis,
capítulo 37. Mientras tanto, Jacob estaba instalado en el territorio donde su padre había residido como extranjero en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba el rebaño, ayudando a sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, las mujeres de su padre. En cierta ocasión, refirió a Jacob lo mal que se hablaba con ellos. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de la vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Una vez, José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. «Oigan el sueño que tuve», les dijo. «Nosotros estábamos en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se alzó y se mantuvo erguida, mientras que la de ustedes formaban un círculo alrededor de la mía y se inclinaban ante ella». Sus hermanos le preguntaron: «¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio?». Y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Después tuvo otro sueño y también lo contó a sus hermanos. «Tuve otro sueño», les dijo. «El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí». Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole: «¿Qué significa ese sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti?» Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: «Tus hermanos están con el rebaño de Siquem. Quiero que vayas a verlos». «Está bien», respondió él. Su padre añadió: «Ve a ver cómo les va a tus hermanos y al rebaño, y tráeme noticias». Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó: «¿Qué estás buscando?». Él le respondió: «Busco a mis hermanos. ¿Puedes decirme dónde están apacentando el rebaño?». «Se han ido de aquí», repuso el hombre, «porque les he oído decir: vamos a Dotán». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos, y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. «Ahí viene ese soñador», se dijeron unos a otros. «¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: «No atentemos contra su vida». Y agregó: «No derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él». En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto, alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne». Y sus hermanos estuvieron de acuerdo.
Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa y regresando a donde estaban sus hermanos dijo: «El muchacho ha desaparecido. ¿Dónde iré yo ahora?». Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Después enviaron a su padre la túnica de mangas largas, junto con este mensaje: «Hemos encontrado esto. Fíjate bien si es la túnica de tu hijo o no». Este, al reconocerla, exclamó: «Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido presa de las fieras». Jacob desgarró sus vestiduras, se vistió de luto y estuvo mucho tiempo de duelo por su hijo. Sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo diciendo: «No, voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos», y continuaba lamentándose. Pero entretanto, en Egipto, los madianitas lo habían vendido a Putifar, un funcionario del faraón, capitán de guardias. Del libro del Génesis, capítulo 38. Por aquel tiempo, Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Jirá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa, y después de tomarla por esposa, se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Luego concibió nuevamente y tuvo otro hijo al que llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz, estaba en Kesib. Más tarde, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. Judá dijo entonces a Onán: «Únete a la viuda de para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano». Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que el hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: «Vive como una viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Selá», porque temía que éste corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su amigo Jirá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde estaban esquilando su rebaño. Y como veía que Selá ya era grande, y sin embargo no se lo habían dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida, y se sentó a la entrada de Enaim, sobre el camino de Timná. Cuando tenía la cara tapada, al verla, Judá pensó que era una prostituta. Entonces se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: «Deja que me acueste contigo», ignorando que se trataba de su nuera. Ella le respondió: «¿Qué me darás por acostarte conmigo?». «Te enviaré un chivito de mi rebaño», le aseguró él. «De acuerdo», continuó ella, «con tal que me dejes algo como prenda hasta que me lo envíes». Él le preguntó: «¿Qué debo dejarte?». «Tu sello con su cordón y el bastón que llevas en la mano», le respondió. Él se los entregó y se acostó con ella.
dejándola embarazada. Inmediatamente ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿Dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim, al borde del camino? Ellos le respondieron: Allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá: No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó: Que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito, y tú no lo encontraste. Unos 3 meses más tarde, notificaron a Judá: Tu nuera, Tamar, se ha prostituido, y en una de sus andanzas quedó embarazada. Entonces Judá exclamó: Sáquenla fuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: Estas cosas pertenecen al hombre que me dejó embarazada. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y ese bastón. Al reconocerlos, Judá declaró: Ella es más justa que yo, porque yo no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Llegado el momento del parto, resultó que en su seno había mellizos. Mientras daba a luz, uno de ellos extendió su mano, y la partera le ató en ella un hilo escarlata diciendo: Este ha sido el primero en salir. Pero luego retiró su mano, y el otro salió antes. Entonces ella dijo: ¿Cómo te has abierto una brecha? Por eso fue llamado Pérez. Después salió su hermano, con el hilo escarlata, y por eso lo llamaron Seraj.